Hoy lo que uno analiza cuando echa un poco para atrás es que, muy bien dices, ¿no? Conseguimos al llegar un equipo que estaba comprometido con el descenso, que estaba muy difícil la situación, pero bueno, la directiva creo que es parte fundamental de este proyecto porque apostó en grande, hizo muy buenas incorporaciones, creyó en un proyecto y nos dio una continuidad porque a pesar de todo en algunos momentos las cosas no se estaban dando y seguimos creyendo en nosotros y en el proyecto, y eso creo que te lleva a que hoy puedas competir de la manera que lo estás haciendo, ¿no? Y siempre lo digo que es una consecución de muchas cosas, el ganar un torneo como la Apertura, que lo acabamos de hacer ante un rival con tanto respeto como le tenemos al Deportivo Táchira. No solo es este partido, ¿no? Sino que todo lo que veníamos haciendo atrás. Hoy hay una infraestructura importantísima en UCB, hoy tiene un complejo deportivo grandísimo, que siempre lo repito, con gimnasio, clínica, 4 o 5 canchas. O sea, hoy UCB está para grandes cosas porque viene haciendo un proyecto de 2 o 3 años atrás, haciendo las cosas bien. Entonces termina complementando el torneo Apertura, todo lo bueno que no solo está haciendo el cuerpo técnico y jugadores, sino también directiva, afición, los categorías menores. Hace poco también ganamos un torneo de Liga Fútbol Junior que nunca lo había hecho la UCB, y hace el año pasado, si no me equivoco, también logra ese título. Entonces venimos haciendo las cosas bien desde abajo y hoy podemos recoger un triunfo importante. Mira, yo siempre lo he repetido, ¿no? Hay 3 momentos claves. En este UCB 2025 hay 3 momentos claves. El primer momento es en enero, cuando jugamos el partido contra el Atlético Nacional. Ok, hicimos nosotros en pretemporada, muy poca gente lo sabe porque fue a puerta cerrada, porque no hubo transmisión, porque fue un partido de pretemporada. Jugamos contra un Atlético Nacional en Colombia, en la casa de ellos, con Cardona, con Campuzano, con Ospina, o sea, el equipo titular que había sido hace poco campeón de la Libertadores, ¿no? Y nosotros ese partido quedamos 0-0, creo que fue uno de los mejores partidos que yo he vivido en mi etapa en UCB. Entonces, ahí hubo un clic, ahí nosotros lo hablamos como institución y dijimos, ya va, podemos estar para grandes cosas, podemos competir. Si hoy competimos contra este grande del continente, ¿por qué no podemos competir contra Corinthians o poder competir en el torneo venezolano? Entonces ahí fue el primer cambio, ahí los jugadores comenzaron a creer en lo que era el proyecto, a creer que era un equipo competitivo para grandes cosas. Después, bien dices, contra Corinthians, a pesar de no haber pasado la fase, hicimos una muy buena una eliminatoria digna contra un gran rival, era nuestra primera participación en Copa Internacional, y creo que también allí dimos de qué hablar, y también, a pesar de que fue un muy fuerte golpe, nos hizo crecer, nos hizo madurar y nos hizo, como que uno dice, esa costra con esos golpes que te vas recibiendo, como que bueno, ya vimos que se puede, ¿por qué no? Vamos a seguir creyendo, ¿no? Y luego el tercer y último momento fue ganar los 2 partidos del Deportivo La Guaira. Hoy el Deportivo La Guaira en su momento era el gran líder de la tabla acumulada, era el equipo que venía, que era vencer, el equipo que le había ganado la Supercopa al Deportivo Táchira, el equipo reciente campeón de la Copa Venezuela. O sea, Deportivo La Guaira era el rival a vencer, y nosotros le ganamos 2 partidos consecutivos de muy buena manera cuando no habíamos arrancado también la fase final. Creo que ahí fue el gran cambio, ¿no? Dijimos, bueno, ya ahora dependemos de nosotros mismos, estamos de primero en la fase final, ¿por qué no pensar y soñar en grande con obtener un título, fuera contra el rival que fuera? Después que haya sido contra el Deportivo Táchira, obviamente es un sabor doble, porque sabemos lo que es, lo que genera el Deportivo Táchira, lo que son todos sus campeonatos, y nosotros seríamos un equipo que no era el favorito, y eso también nos hizo dar más fuerza, nos hizo creer más en nosotros mismos y dar de qué hablar, de que sabíamos que podíamos conseguir algo histórico para la institución. Mira, creo que también es algo que hablamos en su momento, ¿no? Primero, enfrentar al Deportivo Táchira, lo que hizo más bien fue darnos otro plus, ¿ok? Porque nosotros siempre vamos a querer ganar a los mejores y consideramos que el Deportivo Táchira en ese momento era el mejor, ¿no? Por lo que venía haciendo, por lo que ha ganado, por lo que es, por sus jugadores, por su afición. Nosotros respetamos mucho al Deportivo Táchira, pero en la semana, yo lo comentaba, nosotros no hablamos casi del rival. Nosotros estamos a enfocarnos en nosotros, en qué queríamos hacer, en cómo lo íbamos a manejar, en qué íbamos a buscar nuestras virtudes. Nosotros en la fase previa o en la fase de 13 partidos habíamos tenido muchos arcos en cero, una solidez defensiva muy importante, que en la fase final no fue así. En la fase final recibimos 2 goles más en 6 partidos que en los primeros 13. Entonces en la semana hablamos de volver a lo nuestro, de poder tener esa solidez defensiva, de tratar de sacar un arco en cero, de que volviéramos a lo que nos había llevado a llegar a la gran final, ¿no? Entonces nos enfocamos más en nosotros. Hablamos muy poco del rival, de verdad que en la semana hablamos muy poco del rival, porque ¿qué más puedes hablar del Deportivo Táchira? Todos sabemos quiénes eran, cómo se manejan, quiénes son sus jugadores, la importancia y cómo juegan. Entonces creo que era momento de enfocarnos en nosotros y de creer que nosotros lo podíamos hacer, y gracias a Dios, bueno, se nos dio al final en un gran partido.
Mira, nosotros estábamos claros de lo que juega Maurice, ¿no? Creo que es el mejor jugador del torneo los 2 últimos años, lo ha demostrado, ha sido premiado como el mejor jugador de las 2 últimas temporadas, bicampeón. Mi entender, creo que es un jugador que debería estar en radares de la selección, en muchas más convocatorias, por lo que genera y por lo que ha ganado, ¿no? Pero creo que para nosotros fue un gran reto, sobre todo para la mitad de la cancha, en saber que psicológicamente y físicamente tenía que defender a Maurice Cova, ¿no? Entonces, hoy el jugador de UCB, tanto Alexander González como Francisco Solé, lo entendían así, de que tenían que jugarse ese partido individual, de que no tenían que dejarlo respirar, como uno dice, que teníamos que hacerlo jugar de espalda, porque si le damos espacio, Maurice te puede resolver el partido, como ya nos había pasado. Nosotros jugamos en la primera fase ante un Táchira de visitante, nosotros allá en el Polideportivo de San Cristóbal, y nos costó muchísimo, y Maurice nos termina ganando el partido. Entonces, nosotros digamos que esta vez teníamos que hacer algo diferente. Creo que físicamente y mentalmente pudimos contrarrestarlo, estuvimos siempre cerca de él, hacerlo jugar de espalda, pero igual es un jugador que en cualquier momento te saca una diferencia. Las pocas oportunidades que tuvo, hizo cosas diferentes, pero gracias a Dios, bueno, pudimos contrarrestar su juego para que ese circuito de Maurice, Sosa y Sayomo, que tanto le ha dado el Deportivo Táchira, lo pudiéramos medianamente contrarrestar y hacer nuestro juego un poquito más fuerte para poder conseguir el resultado. Mira, hay 2 cosas, ¿no? Obviamente cuando nosotros perdimos en la apertura pasado contra Metropolitanos, fue un golpe muy, muy duro para nosotros porque, bueno, habíamos hecho 17 partidos invictos, teníamos las aspiraciones de lograr algo importante a pesar de que no era el objetivo principal, pero nos dio un golpe muy duro, ¿no? Y sabíamos que lo primero que teníamos que buscar para reforzar a UCB era jerarquía, porque teníamos muy buenos jugadores, pero nos faltaba esa jerarquía o esa experiencia en momentos importantes. ¿Por qué? Teníamos un Juan Camilo Zapata que, a pesar de ser un excelente jugador, no era un jugador que había jugado finales. Teníamos jugadores jóvenes que tampoco lo habían estado. Entonces creo que la contratación de Charly Ortiz fue clave en lo que fue cambiar el camerino, cambiar esa mentalidad. Uno de los jugadores con más finales en el torneo venezolano, a pesar de haber perdido más de las que ha ganado, creo que era clave traer un jugador de esa jerarquía. Y después, como bien dices, traer los colombianos, Cimarra, Cuesta, jugadores que vienen de jugar en ligas importantes, te da ese plus ya en lo deportivo diferente, ¿no? Porque Charly te lo daba más en lo psicológico, a pesar de que terminó siendo uno de los goleadores del torneo. Charly en lo psicológico, en el liderazgo, era fundamental. Y traer a Cuesta o a Cimarra, que son jugadores muy jóvenes, porque a pesar de su gran currículo, son jugadores de 22 años, sabíamos que nos daba ese plus de jerarquía deportiva, más lo que ya teníamos, Adrián Martínez, Alexander González, Francisco Solé, que creo que explotó en esta apertura, dio que tuviéramos una plantilla muy equilibrada y muy competitiva. Entonces te daba esta tranquilidad de que no tuvimos en el torneo pasado, de que si había una lesión o había una expulsión, había otro jugador que estaba al mismo nivel. Lo demostramos cuando no jugaba Adrián Martínez, jugó Jeremías Meléndez, jugador que estuvo en equipos también campeones, que jugó en Colombia. Entonces teníamos esa tranquilidad de en todos los puestos tener jugadores que podían hacerlo, y creo que esa plantilla competitiva nos llevó llegando hoy a lo que pudimos conseguir. Sí, en lo psicológico fue el partido del cambio, en la parte psicológica. ¿Por qué? Porque, bueno, primero levantar un 3-0 de visitante no pasa todos los días, ¿no? También venía, como bien dices, lo de Charly, la lesión. Yo lo había hablado con él en la semana, de que él ya sentía las ganas de volver, de jugar, pero no estaba al 100%. Yo me siento con él en la vía hacia la ciudad de Puerto La Cruz, y lo hablábamos y le digo: Charly, no vas a arrancar de titular, vas a ir de suplente, vas a entrar al 45, pase lo que pase, el resultado como esté, porque no estás todavía como para tener 90 minutos de carga de trabajo. Gracias a Dios lo entendió muy bien, él estaba muy claro de lo que pasaba, pero jamás nos imaginamos que íbamos a arrancar de esa manera. El camerino en el entretiempo fue algo muy fuerte, ahí es donde hay el cambio psicológico. Hubo esa mística o esa conversación que de repente puede haber entre jugadores, fuerte, de que qué nos pasó, de que, bueno, vamos a llegar y no nos puede volver a pasar lo que nos pasó contra Metropolitano. O sea, todo eso te viene a la cabeza. Gracias a Dios, bueno, creo que lo pudimos sacar adelante, lograr el empate del partido, y no solo eso, al final en el último minuto lo perdíamos y gracias a Dios había offside, pero fue un partido bastante complicado, hubo expulsiones, hubo lesiones. O sea, fue un partido muy raro, que termina dándote un golpe psicológico y anímico importante. Después es que después viene Portuguesa y nos vuelve a suceder, lo estás ganando, te empatan en la última jugada del partido, otra vez ese golpe, y por eso es que digo que el Deportivo La Guaira, o esa doble fecha del Deportivo La Guaira, terminó dándote ese plus anímico que nos lleva a la final.
Mira, cuando nos sentamos a principio de año a planificar junto con la directiva lo que iba a ser el torneo y cuáles eran los objetivos y las ambiciones que teníamos como club, la primera ambición era obviamente ser competitivo, hacer historia, ¿no? Pero después de eso también hablamos mucho del tema de lo que iba a ser los juveniles, tratar de darle un espacio a los juveniles, que no solo Alexander, sino tenemos otra cantidad de juveniles que ya te los voy a nombrar, pudieran estar. ¿Qué sucede? También Alexander venía de proceso de selección, había estado en los módulos, en nuestra manera de ver, era uno de los jugadores que en esa generación 2008 estaba destacando más en la institución y era el momento de también poderle abrir esa puerta a los juveniles del club. Lastimosamente tenemos un grupo de jugadores muy grandes o de jugadores muy competitivos que no le dan el suficiente espacio a los juveniles. Entonces, bueno, comenzamos a darle primero esa oportunidad a Alexander, creo que lo aprovechó de la mejor manera, dio los frutos como los dio, hizo gol, hizo una asistencia, ganamos partidos, obviamente no estaba para jugar los 90 minutos porque lo teníamos que llevar de a poco, lo fuimos llevando de a poco y bueno, después termina haciéndote que el chamo sumó bastantes minutos, que dio de qué hablar, de que puede jugar, a su vez como está Jimber Berroterán, está Williander Muñoz, está Roman Davis, los 4 jugadores de selección que estuvieron en proceso con el profesor Osvaldo Vizcarrondo, que vieron minutos en la selección de Venezuela sub-17, hoy nosotros tenemos este lado y queremos abrirle esa posibilidad de que puedan sumar minutos porque bueno, el club hoy queda campeón, pero el club también necesita alguna retribución económica. ¿Y cómo es la manera? Bueno, algún juvenil que lo puedas vender, que lo puedas exportar y bueno, obviamente también tenemos que darle minutos para poder hacer eso, ¿no? Entonces, cuando ves que el club tiene esa posibilidad de hacer un proyecto a largo plazo, de que no solo es ganar un torneo, sino ver qué va a pasar dentro de 2-3 años, es donde tú dices, bueno, es un proyecto estable, vamos a poder usar juveniles y tratar de competir. Mira, lo primero es saber que el torneo clausura va a ser mucho más competitivo, mucho más difícil que la apertura, ¿no? Porque ahora todos los equipos que quieren lograr esa ansiada final van a competir más, se van a reforzar más, van a intentar, ¿verdad?, destronar a lo que hizo UCB. ¿Qué sucede? Gracias a Dios tenemos jugadores muy competitivos que están muy enfocados en lo que quieren, que obviamente hay muchos también que quieren ir al extranjero, que quieren tener esa oportunidad de una oferta al extranjero y ellos saben que para eso siempre hay que ganar. O sea, nosotros no podemos dejar de ser competitivos. Creo que hoy lo hablábamos con algunos jugadores antes de irse de vacaciones, la capacidad ganadora de ellos es importante, la capacidad de competir el día a día. Nosotros tratamos de que el jugador entienda de que la carrera es corta y tú tienes que siempre competir e intentar ganar. Entonces creo que hoy nosotros estamos muy claros los objetivos, sabemos que tenemos que ir a pelear el clausura, tenemos que competir, no podemos relajarnos porque no, en verdad todavía, a pesar de que es un gran logro lo que hicimos, queremos hacerlo más, queremos soñar más en grande. UCB está para soñar cosas grandes, entonces ¿por qué no soñar con una estrella? ¿Por qué no soñar con 6 partidos de Copa Libertadores? ¿Y por qué no soñar con hacer una buena participación? Entonces todo esto te lleva a que no puedes dejar de competir y que tienes que pelear partido a partido. Nosotros ya hoy tenemos un objetivo claro en la institución, que es el 6 de julio jugar contra Anzoátegui y comenzar a revalidar el título porque no nos queda de otra. Sí, siempre a pesar de que cuando uno hace las cosas bien no debería tocar mucho, siempre es bueno también poder sumar, ¿no? Y no solo a nivel de cantidad, sino de calidad. Entonces, como hablábamos, si nosotros conseguimos algún jugador que nosotros sepamos que va a integrarse rápido, a complementar rápido la plantilla y a sumar más jerarquía de lo que tenemos, bienvenido sea, porque cada vez nosotros tenemos que ser más competitivos, ¿no? Hoy a esta altura, la idea es no tocar mucho los planes que tenemos, no tocar mucho la plantilla, pero también pueden llegar ofertas de algún jugador, entonces si sale alguno tenemos que incorporar. Entonces, bueno, creo que es momento ahorita de negociar con la directiva lo que vamos a manejar, pero sí, obviamente me interesaría por lo menos sumar un par de jugadores que te pueda generar más competencia en el día a día, porque cada vez que tengas más competencia del jugador el día a día, se va a esforzar más y va a tener más competencia el fin de semana. Entonces creo que por ahí van las directrices y creo que esperemos que podamos complementar con 2 o 3 jugadores que nos den ese plus o esa jerarquía que necesitamos para seguir compitiendo y pelear por un torneo de clausura. Bueno, lo que sucede es que nosotros recientemente como cuerpo técnico cumplíamos 100 partidos en primera, ¿no? En el fútbol profesional hace muy poco, y esos 100 partidos yo no había podido disfrutarlo con mi familia. Solamente mi esposa es la que me ha acompañado durante todo el torneo, durante todos estos años. Ella es la que de verdad se ha sufrido toda esta vivencia, ¿no? Pero mi familia, como es mi mamá, mi hermano, que sufren el día a día, viven afuera, mi chamo vive afuera y obviamente no habían podido estar en vivo. El día que clasificamos a la final, yo tomé la decisión junto a la familia de traerlos, de regalarles esa bonita momento de vivirlo conmigo, pasase lo que pasase, ¿no? Enfrentamos al Deportivo Táchira en casa, en el Olímpico, donde comenzó esta historia, donde fue
mi primer partido como profesional. Eran muchas cosas que yo quería que ellos lo vivieran, ¿no? Me los pude traer, lo vivimos y apenas terminó el partido quería estar con ellos, ¿no? O sea, con mi esposa que se lo vive, con mi mamá que no, que lo disfrutaba y obviamente con Octavio que lo estaba disfrutando al triple por todo lo que él vivió en el fútbol profesional venezolano desde el lado de los medios de comunicación. Hoy vivirlo como fanático mío, había que celebrarlo con ellos y no pensé más, me monté en la reja y después dije, bueno, veo cómo me bajo. Lo importante era subir, no bajar, así que bueno, creo me bajó el agente de seguridad. Yo dije, bueno, ya estoy arriba, ya no importa más nada, ya le di el abrazo que tanto soñé, así que bueno, creo que es un momento que para mí no se me va a olvidar y espero que se pueda repetir. Mira, lo dije el día que enfrentamos a Corinthians, ¿no? Porque el día que enfrentamos a Corinthians también vino mucha gente y lo que más yo quería transmitir es que creyeran en nosotros, ¿no? Que toda esa gente que alguna vez vio la universidad, estudió en la universidad, siente arraigo a la universidad, que sé que es mucha gente que crea en nosotros, que nosotros vamos a poner el nombre de institución en alto, que nosotros vamos a competir para que esa gente se sienta orgullosa de lo que es la universidad. Para mí, en mi entender, una de las universidades más importantes de Latinoamérica, sin hablar de que es la universidad más importante del país. Y yo quiero que ellos sepan de que nosotros vamos a competir, de que nosotros vamos a luchar para mantener siempre UCB en lo más alto, ¿no? Entonces, que puedan ir al estadio, que eso es lo que más a nosotros esperamos y anhelamos, que podamos estar el día a día, en un partido a partido, viendo gente que disfrute lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, es invitarlos, es que crean en nosotros, que nosotros creemos en lo que estamos haciendo y sabemos que vamos a competir y sabemos que vamos a tratar de siempre dar ese plus para que se sientan orgullosos de lo que hacemos.